Buenos días, bienvenidos al acto de presentación de los resultados del estudio sobre abuso sexual en la infancia y adolescencia según los afectados y su evolución en España entre los años 2008-2019 que la Fundación ANAR presenta hoy. En especial queremos dar las gracias al Colegio Oficial de Psicólogos, con su figura cercana y emblemática en este lugar que como sabéis, pues sin duda es el mayor honor que pueden tener los psicólogos. Y desde la Fundación ANAR queremos agradecer especialmente a nuestro decano, Fernando Chacón, el que podamos hacerlo en el día de hoy aquí. También queremos agradecer a la Fundación Edelvives por la maquetación de los informes que os vamos a presentar y la edición de los mismos. Queremos también dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes, pero sobre todo a todos los que estáis a través de streaming, puesto que por las medidas de COVID nos hubiese encantado que pudieseis estar todos con nosotros físicamente, pero afortunadamente lo podéis estar y lo estáis haciendo en este momento a través de streaming y online, y queremos daros las gracias. Este estudio ha sido posible gracias a los niños, niñas y adolescentes y sus familias a los que la Fundación ANAR hemos podido ayudar y a los que queremos servir hoy de plataforma para que su voz sea escuchada. Se trata de la voz de 89.808 llamadas sobre abuso sexual que fueron necesarias para poder atender los 6.183 menores de edad que sufrieron este grave problema a lo largo de los 11 últimos años. Ya sabéis que la Fundación ANAR lleva 51 años ayudando a los niños, niñas y adolescentes en España y en América Latina. Y desde el año 1994 con sus líneas de ayuda, primero con el teléfono ANAR y también ahora con el chat ANAR, estamos siendo capaces de llegar a ellos en momentos muy complicados y muy difíciles. Sabéis que les ayudamos normalmente en 3 niveles. Un primer nivel de orientación, en el que la psicóloga experta escucha con el tiempo necesario y ayuda a resolver el problema vinculándolo a su propio entorno familiar cuando esto es posible, pero hay un segundo nivel en el que tenemos que llevar a cabo en algunos momentos una derivación según lo que se nos esté planteando, a veces cuando la familia no es protectora o cuando no tiene los recursos necesarios. Tenemos un tercer nivel en aquellas situaciones de emergencia o de urgencia que se pueden estar planteando, en el que necesitamos la coordinación con los servicios de emergencia 112 o con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para ello, Fundación ANAR tiene, para todo esto, la colaboración, firmados acuerdos de colaboración con 5 ministerios y 15 comunidades autónomas. En concreto, los ministerios son el de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Educación y, por supuesto, y muy importante por nuestra coordinación con la Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica, con el Ministerio del Interior, con el que trabajamos a diario. Este estudio es un estudio que pretende ser la voz de las víctimas. Queremos legitimarlas, queremos visibilizarlas, que se vea que se trata de un hecho mucho más frecuente de lo que podemos esperar, y para que se puedan fundamentar las políticas para prevenir y detectar y también dotar de los recursos necesarios para reparar el daño que están teniendo las víctimas. Y además, también generar los cambios legislativos precisos para poder poner fin a esta lacra que afecta a nuestros menores de edad, que son los más vulnerables de nuestra sociedad. El estudio no es representativo de toda España. Estamos hablando de un estudio que sí es representativo de las 6.183 víctimas a las que ANAR pudo ayudar a lo largo de este tiempo, de estos 11 últimos años. Y para ello tenemos 2 niveles de análisis estadístico descriptivo. Uno primero, que es un estudio longitudinal que permite el análisis desde el año 2008 al 2018,
en el que se puede ver la evolución de este problema a lo largo de esta década. Y por otro lado, un segundo nivel transversal que nos permite hacer la radiografía actual del momento que están padeciendo estos niños, niñas y adolescentes que sufren el abuso sexual. El tamaño de nuestra muestra es el total, los 6.183 casos que os comentábamos para el estudio longitudinal, y para el transversal se ha hecho una muestra con 618 casos sobre una base de 1.476 con un error muestral muy bajo de un +/-3, lo que indica que tenemos una alta fiabilidad y validez en nuestros resultados. El anonimato y el acompañamiento psicológico que ofrece el teléfono ANAR permite observar el abuso sexual desde un prisma hasta ahora imposible de conocer. Porque pensad que un encuestador tradicional que llegue a preguntar a un menor de edad si sufre abusos sexuales, pues primero tendría grandes barreras, tendría que tener la autorización, etcétera, y normalmente los menores no le contestarían a esta pregunta. En cambio, ANAR, a través de una investigación ética basada en la escucha y la empatía que es necesaria para poder resolver el problema que afecta a estos menores, va recogiendo esa información y a través de nuestro único fin, que es poder ayudarles, somos también capaces de obtener una información que evita la revictimización y la reconstrucción dolorosa de su relato contándonos aquello que realmente les ocurre, ¿no? Sin más, voy a dar paso a Diana Díaz, que es la directora del teléfono ANAR, para que os cuente los resultados que hemos sido capaces de extraer, porque el estudio, a todos aquellos que lo podáis ver, lo podéis descargar a través de nuestra página web, es muy extenso, tiene una enorme cantidad de datos y probablemente pasaríamos el día entero para poder contarlo entero. Y por eso hemos hecho un breve extracto con aquellas conclusiones que consideramos que pueden ser más interesantes. Entonces, por favor, Diana. Buenos días a todas las personas que están siguiendo este directo. Efectivamente, como ha explicado el director de programas, nos vamos a detener en aquellas características del informe que, bueno, pues nos parecen más importantes, y en el análisis longitudinal todas aquellas variables que hayan evolucionado en algún sentido. Comenzamos, por tanto, haciendo énfasis en el primer dato importante. A lo largo de estos años, de estos 10 años, hemos visto una evolución en los casos atendidos por las líneas de ayuda de ANAR en un 300,4% de los casos, pasando de 273 casos atendidos por abuso sexual en el año 2008 a un total de 1.093 casos en el año 2020. Hemos incluido en este estudio el periodo del COVID, donde ya hemos indicado en su momento cómo los menores de edad estaban conviviendo con los propios agresores 24 horas. Es decir, no es un fenómeno que ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado, y sobre todo en los últimos 6 años. Además, este estudio va en línea con los datos presentados por las memorias de la Fiscalía General del Estado, donde los datos de sentencias por abuso sexual a menores de edad también se han multiplicado por 4. El crecimiento, como ven, ha sido importante en los últimos años. Hay una tasa anual de crecimiento del 14,3% y es más intenso en los últimos 5 años, donde los abusos a través de las tecnologías han tenido un protagonismo importante, sobre todo en los casos de grooming, alcanzando hasta el 36,7% de los casos. El grooming, las personas que nos están siguiendo ya saben a qué nos estamos refiriendo, es un adulto que se infiltra a través de la tecnología y que, bueno, pide imágenes comprometidas a una menor de edad, y al final el objetivo es un abuso sexual en el ámbito presencial.
El sexting también ha aumentado hasta alcanzar el 25%. Ahí nos referimos cuando los menores de edad comparten imágenes sexuales muy comprometidas sin saber los riesgos que entrañan, pero cuando los hemos incluido en este informe es porque estamos hablando del siguiente paso, que es la sextorsión que sufre la menor de edad o el menor de edad. Los casos de pornografía se han estancado y los casos de prostitución son los únicos que han disminuido un 9%. Los hemos incluido, por supuesto, porque son casos de abuso sexual y por la gravedad de los testimonios que nos han llegado. En cuanto al perfil de las víctimas, tenemos que destacar que en el 78,3% de los casos la víctima es una mujer, la inmensa mayoría, y el 59,1% representa a mujeres de entre 13 y 18 años. Pero no podemos olvidar que el abuso sexual también sucede en niños. 1 de cada 5 casos representa a un niño, sobre todo de las edades más tempranas, desde las primeras etapas de su desarrollo hasta los 12 años. En cuanto a la edad media de la víctima, representa el 11,6 años de media. Esta edad es, digamos, en comparación con los distintos tipos de violencia analizados en las líneas de ayuda de ANAR, representa una de las edades más bajas estadísticamente. Y tenemos que destacar sobre todo el grupo de edad de menores de 12 años que han representado un 43,2%. Pero hemos atendido, y esto es importante, menores de edad en situaciones de abuso sexual de todas las franjas de edad sin excepción. Cuando ha podido llamar el propio menor de edad, porque ya se trataba de un preadolescente, un adolescente, él mismo ha contactado o ella misma con nosotros para ser ayudado, pero también gracias a los adultos del entorno hemos podido ayudar a los más pequeños. El 16% de los menores de edad por los que nos han comentado tenían menos de 5 años y estaban sufriendo esos abusos sexuales. La discapacidad también ha sido uno de los datos que hemos analizado. Un 2,6% de los menores de edad tenían algún tipo de discapacidad. El peso importante en este caso lo tenemos que poner en los varones de edad, no solo en los varones, no solo en las mujeres, porque de la muestra total de los varones que han sufrido abuso sexual, el porcentaje de discapacidad es más alto que en el grupo de mujeres. En cuanto a la evolución del perfil de las víctimas, podemos decir que ha aumentado año tras año las víctimas mujeres, pasando del 63% en el año 2008 al 77,5% en el 2018. La edad de la víctima, y este es un dato positivo, en todo caso, ha ido aumentando. Es decir, el grupo de edad de los más pequeñitos hasta los 12 años, pues cada vez ha disminuido, pero es un grupo muy mayoritario de los menores de edad atendidos. En cuanto a la duración de los abusos sexuales o la reiteración de los hechos, tenemos que decir que en el momento de la llamada y en la muestra de los años 2018-2019, el 69% de los casos se habían reiterado, es decir, solo el 31% se dieron en una sola ocasión. Y gracias a que llamaron a las líneas de ayuda de ANAR, se pudo cortar el contacto inmediato con el agresor. Es decir, el teléfono ANAR es un factor de protección. El 81% de los casos, la víctima había sufrido esos abusos durante un año o menos. En el 9,6% durante 2 años. Y sobre todo en el grupo de mujeres tenemos que destacar que la duración de los hechos es superior. 1 de cada 10 mujeres sufrió abusos sexuales por 3 años o más. En cuanto a la violencia física o la intimidación para llegar a realizar esos actos de abuso sexual, tenemos que destacar que el 53,6% de los menores de edad sufrió algún tipo de violencia física o intimidación, que es la violencia moral. Tan solo un 46,5% no sufrió ningún tipo de violencia. La mayor presencia de violencia nuevamente se encuentra en las mujeres víctimas, más que en los varones. Y además la violencia aumenta
a medida que aumenta la edad de las propias víctimas. Y esto tiene sentido porque la estrategia que utilizan los agresores con los menores más pequeños, pues es una estrategia normalmente de juego, de aproximación, basándose completamente en la inocencia de los menores de edad más pequeños. A medida que aumentan las edades, bueno, pues los menores de edad a partir de 12 años entienden mucho más el fenómeno y tratan de zafarse de la situación, se resisten y por tanto la estrategia del agresor es mucho más violenta. En cuanto a los tipos de abuso, tenemos que destacar los dos más principales, pero no los únicos. Nos hemos encontrado especialmente tocamientos obscenos, en el 35,5% de casos se toca a la víctima, o el tocamiento por parte del propio agresor, o obligar, digamos, a la víctima a tocar al agresor o a un tercero en el 10,5% de los casos, y la penetración con violencia en el 10,3% de casos y sin violencia en el 7,2%, es decir, 1 de cada 10 víctimas sufrió penetración con violencia. Tradicionalmente podíamos llegar a considerar que los abusos sexuales son solamente actos de penetración, pero tenemos que entender, y por eso ahí están todos los tipos de abusos sexuales posibles, que es mucho más. Es decir, estamos hablando de difundir material íntimo, descargar pornografía infantil, grabar a un menor haciendo pornografía infantil, obligar al menor de edad a hacer prácticas sexuales, el grooming, obligar a presenciar actos sexuales. Tenemos que abrir mucho más la mirada en lo que significa el abuso sexual para que podamos identificarlo y podamos denunciarlo. Las mujeres han sufrido abusos sexuales más graves y sobre todo estos abusos tienen como objetivo el cuerpo de la víctima, es decir, la mujer como objeto. Cuando se trata de varones se les instrumentaliza más para llegar a hacer alguna práctica para satisfacer al propio agresor. En cuanto a las formas de penetración, no vamos a nombrarlas por no herir la sensibilidad de las personas que nos están escuchando. Forma parte, por supuesto, de nuestro estudio. Esta información es un estudio riguroso, la información la tenemos, pensamos que es importante para los profesionales, pero bueno, nos parece que hoy es mejor omitir esa información. En cuanto a la existencia de marcas o heridas, este es uno de los datos importantes del informe. El 80,2% de los menores de edad que sufrió algún tipo de abuso sexual no presentó ningún tipo de marcas o heridas. Tenemos que saber que el propio agresor va a intentar no dejar ningún tipo de huella para seguir actuando con el menor de edad. Sí presentaban marcas leves en el 13,3% de casos y marcas más graves en el 6,5% de los casos. Las mujeres también aquí han presentado mayor presencia de heridas o marcas cuando las han presentado, que son muy escasas ocasiones, y también las agresiones más traumáticas han sido en el cuerpo de los más chiquitines, de la franja de edad de los bebés a los 12 años. Lógicamente tienen un cuerpo mucho más sensible, menos desarrollado y cualquier arañazo, bueno, cualquier marca deja más huella. En el 9,6% de casos de esa franja de edad, las marcas han sido graves y en un 19,7% marcas leves. En cuanto al uso de la tecnología para ejercer este abuso sexual o el consumo de drogas o de algún tipo de sustancia por parte de la víctima, podemos decir que en 1 de cada 5 casos, efectivamente, la tecnología ha estado presente y el consumo de drogas, en 1,6% de las víctimas sí había consumido algún tipo de sustancia, mayor frecuencia en mujeres y sobre todo en etapas por encima de los 16 años de edad. Cambiando el retrato ahora, pasando al retrato robot del agresor, podemos hablar que nos hemos encontrado que en un 95,8% de casos, es decir, casi un 100%, corresponden a un agresor varón. Pero también debemos decir que muchas veces la mujer como agresora de este tipo de violencia puede estar
valorada. Es decir, hay muchas cuestiones que normalizamos en el caso de la mujer y que también pueden suponer un abuso sexual. Debemos de estar pendientes también ahí. En cuanto a la edad de los agresores, 7 de cada 10 casos estamos hablando de un hombre que es o una persona que es mayor de edad. En todos los grupos de edad de las víctimas, pero sobre todo destacando los grupos de 0 a 12 años, es decir, de los bebés a los 12 años de edad, y cuando hablamos de adolescentes entre 16 y 18 años, porque en el grupo de edad de 13 a 15 años también se mezclan agresores menores de edad, que es cuando los menores de edad empiezan a utilizar las tecnologías. En cuanto a agresores en grupo, nos hemos encontrado, sobre todo en los últimos años, con el fenómeno de las manadas, 2 o más agresores en el 10,5% de los casos. Es decir, ha primado sobre todo el agresor único y en las etapas de la adolescencia, pero tenemos que estar muy pendientes que en preadolescencia y adolescencia también se están produciendo agresiones en grupo. En cuanto al perfil del agresor, es decir, quién está abusando, en el 80,8% de casos, una persona del círculo más íntimo de confianza del menor de edad. Y ahí estamos hablando de familiares, en el 49,2% de los casos. Destacamos el padre en el 23,3% de los casos, pero también estamos hablando de abuelos, tíos, nuevas parejas de los padres o las madres, hermanastros. En el segundo lugar encontramos en el 14,4% de casos cómo abusan compañeros también y amigos. En tercer lugar, adultos del entorno de máxima confianza, fuera de la familia, en el 9,2% de casos, y ahí estamos hablando de profesores, monitores, vecinos. Y, en último lugar, también reconocemos a los novios o las exparejas en situaciones de violencia de género adolescente en el 8% de casos. En realidad parece un abanico muy amplio de posibles agresores que se agrupan en estos grupos que les hemos comentado, porque adultos sin relación tan solo hemos identificado el 9,9% de los casos y casi todos son el internauta en los casos de grooming. Los cambios que ha habido a lo largo del análisis longitudinal en cuanto al agresor, pues podemos decir que el padre biológico ha cogido cada vez más fuerza como agresor principal, llegando hasta el 32% de media. Aumenta también la proporción de parejas, de nuevas parejas de la madre, sobre todo, pasando del 1,7% al 6,2% en el año 2018. Disminuyen los adultos conocidos, es decir, vecinos, profesores. Aumentan las agresiones en grupos o manadas en los últimos años. Prácticamente antes no atendíamos ningún caso en referencia a agresiones en grupos, pasando del 2,1% al principio de la muestra al 10,5% en el año 2018. Y la violencia de género, que ya lo hemos advertido y lo hemos indicado en otros estudios del teléfono ANAR específicos de violencia de género, pues se ha multiplicado del 3,3% al 6,3% en el año 2018. ¿Dónde se producen los abusos? Pues evidentemente es una persona cercana a la víctima, se produce en el 77,7% de los casos en los entornos más familiares, más de confianza del menor de edad. Sobre todo, en casi el 50% de las ocasiones en la propia casa de la víctima o en otras casas del entorno, es decir, casas de familiares o personas muy conocidas, en el 14,8% de casos. Hay que tener muchísimo cuidado con los entornos escolares y actividades extraescolares. El 13,12% de las ocasiones están representados y a medida que aumenta la edad de las víctimas ya entran en juego otros entornos, por ejemplo, las habitaciones de los hoteles, la discoteca, una nave, un ascensor, un portal, etcétera. Los varones tienen mayor riesgo a sufrir algún tipo de abuso sexual en entornos escolares o actividades extraescolares.
¿Con quién vive la víctima? Bueno, pues ya hemos visto que con una familia tradicional y que normalmente pensamos que está protegido y seguro, pero no. Los abusos proceden de las personas que le tendrían que proteger. Nos hemos encontrado que los núcleos familiares cada vez han ido reduciéndose en cuanto al número de personas. Incluso podía tratarse de un hijo único o que tuviera tan solo un hermano o hermana. ¿Quién revela los acontecimientos? Es decir, ¿quién revela los abusos? Y aquí es importante porque hay un momento específico para la revelación de los hechos cuando hablamos con adolescentes y los propios adolescentes se empiezan a relacionar con sus iguales y entienden que lo que les ha pasado a ellos no tiene nada que ver con lo que les ha pasado a otras personas de su entorno, de su misma edad. Por tanto, el propio afectado revela especialmente los hechos a las líneas de ayuda de ANAR en un 64,4% de los casos, es decir, establece esa relación de confianza. Tal vez no es en una primera llamada, tiene que hacer una siguiente llamada cuando ve que se siente cómodo y ya confía plenamente y nos cuenta su situación. También lo ha comunicado la madre, que es normalmente la persona más sensible del entorno de los menores de edad en un 14,9% de las ocasiones, otros familiares, otros profesionales también del centro de salud, médicos en hospitales, pero en realidad tenemos que destacar que hay muy pocos adultos implicados que se muestran dispuestos a ayudar y a pedir ayuda. Por tanto, volvemos a reiterar, como en todas las formas de violencia analizadas en las líneas de ayuda de ANAR, que el menor víctima se encuentra muy solo o sola ante estas situaciones. En cuanto a las consecuencias principales que hemos detectado, pues podemos hablar de un cambio brusco en el estado de ánimo, en el comportamiento. Esto va a ser, digamos, el síntoma más característico. Pueden encontrarse pues, más introvertidos, más retraídos o retraídas, o por el contrario, más irascibles o más nerviosos o nerviosas. Los síntomas psicosomáticos, sin que exista una causa física o una enfermedad, conocimientos poco apropiados para la edad del menor, bueno, que nos llama mucho la atención. También dolor, molestia, conductas sexualizadas muy explícitas y que no corresponden con la franja de edad, lesiones físicas cuando las hay, abusar de otros menores de edad o el rechazo de alguna situación social por parte del propio menor que ha sufrido esos abusos. ¿Hay diferencias en cuanto a mujeres y hombres en esta sintomatología? Sí. Las mujeres tienen normalmente un cambio brusco en su comportamiento y más síntomas psicosomáticos que los varones, y los varones van a externalizar muchísimo más esos comportamientos inadecuados y muchos más comportamientos de ira y de rabia. Las edades también van a marcar una diferencia. Los cambios bruscos en el estado de ánimo es sobre todo influye a mayores de 16 años. Los menores de 12 años van a tener esos conocimientos sexuales que nos llaman la atención porque son muy poco propios para la edad, síntomas psicosomáticos o conductas sexuales no adecuadas o comportamientos muy iracundos. En cuanto al rendimiento escolar, este es un síntoma clarísimo también. El rendimiento escolar baja a medida que un menor de edad se encuentra en una situación de violencia. Ya lo llevamos corroborando en otros estudios. En realidad, el rendimiento medio o bajo representa el 75% de los casos atendidos. El riesgo de reiteración, ya lo hemos hablado antes en la foto más actual, pero en el análisis longitudinal, volvemos a reiterarlo, en un 67,7% existe un riesgo de reiteración de los hechos. ¿Y por qué existe este riesgo de que se vuelvan a producir? Porque en realidad en el 69,6% de los casos atendidos no se había adoptado en el momento de la llamada ninguna medida que impidiera el contacto con el agresor. Entonces, entrar en contacto con el teléfono ANAR facilita tener toda esa información a nivel psicológico, jurídico, social, derivación a profesionales y recursos del entorno e intervención en casos de mayor gravedad. ¿Qué falla, por tanto, en el entorno? Pues las 4 reacciones más importantes, que las hemos ordenado por orden de aparición en las llamadas, son estas. La negación.
La negación es un mecanismo de defensa que ustedes saben muy potente cuando sucede un hecho tan aberrante como es un abuso sexual a menores de edad. La familia niega porque no puede entender, entonces se defiende ante esta situación. La justificación de los hechos y del propio agresor. La negligencia, es decir, el abandono. No atiendo las necesidades de este menor de edad que le puede haber pasado algo, incluso me ha podido pedir ayuda. Y lo que es más grave, incluso la culpabilización de los propios menores de edad, porque se les responsabiliza también de que algo han podido hacer para que estos hechos ocurran. Hay diferencias también en cuanto a género. Con los varones se niega más y sobre todo los varones más pequeños en la franja de edad por debajo de 12 años y con las mujeres el mecanismo que se utiliza más es la justificación del propio agresor, la negligencia y la culpabilización. Nos hemos encontrado, y esto es muy importante porque en las llamadas al teléfono ANAR siempre vamos a explorar si hay otros niños o niñas en el entorno de la violencia, porque se reiteran los hechos también con otros menores de edad en el 28,6% de las ocasiones. Y en cuanto a las denuncias o la intención firme de denuncia, tenemos que decir que en el 43,3% de los casos, sí, la persona que nos llamó, el adulto de protección, mostró esa intención firme de denunciar, pero en realidad solo en el 10,6% de los casos se habían denunciado los hechos. El archivo judicial también es una cuestión que por falta de pruebas suele presentarse en el 18,2% del total de la muestra. Hemos reiterado que hay otras formas de abuso sexual, sobre todo en los últimos años. El sexting, el grooming, la pornografía y la prostitución han representado un 12,3% del total. Aquí tenemos que señalar varias características. El perfil de la víctima normalmente también es más una mujer, en 4 mujeres por cada hombre. La edad normalmente es hacia adolescentes en el 84,1%. Normalmente este tipo de agresiones se producen en muchos casos sin ningún tipo de violencia, en el 88% de los casos. La presencia de tecnología evidentemente está en el 95,8% de estas temáticas. Y en cuanto al perfil de los agresores, aquí sí nos encontramos no solo agresores mayores de edad, también menores de edad que pueden ser compañeros, amigos de la propia víctima. En cuanto al grupo de edad que más nos preocupan todos, pero evidentemente porque no se pueden defender, porque están mucho más desprotegidos, porque tienen mucha menos capacidad de entender lo que les está pasando y de pedir ayuda y reaccionar, es el grupo de los bebés, desde los bebés o niños de muy corta edad y niñas hasta los 12 años. De los casos de varones, tenemos que decir que el 53,4% pertenecían a este grupo de edad de los más pequeños. La existencia de marcas o heridas, ya hemos dicho que cuando se trata de niños pues que son más pequeñitos, pues son más vulnerables cuando hay algún tipo de marca o herida. ¿Dónde se producen los abusos sexuales cuando hablamos de los más pequeñitos o pequeñitas? Desde luego en la propia casa de los menores de edad, y el agresor pertenece al núcleo más íntimo, normalmente es el padre en el 36,2% o un familiar muy cercano en el 34,6%, quien lo detecta nuevamente la madre, que suele ser la persona más sensible ante los acontecimientos y los síntomas del propio menor de edad, en un 24,6%, pero también es importantísimo otros familiares, los abuelos, los tíos cercanos a ese menor de edad para la identificación. La negación de los hechos, en todo caso, está muy presente, y ya lo hemos comentado anteriormente, en los más pequeños y pequeñas. En el 40,9% hay una negación, y negligencia en el 27,8% o desatención de sus necesidades. Es más habitual en el grupo de los más pequeños y pequeñas el archivo judicial por falta de pruebas
y porque no se identifican las lesiones o los daños por parte de los profesionales. Y aquí insistimos muchísimo desde Fundación ANAR, la formación a los profesionales, no solo en la huella que deja el abuso sexual, porque muchas veces, ya lo hemos visto, no va a dejar esa huella, pero también en el propio testimonio y en el daño producido en las propias víctimas. En cuanto a la orientación aportada desde las líneas de ayuda de ANAR, pues evidentemente estamos hablando de los casos más graves y en el 57,4%, por supuesto, hemos dado la orientación más completa, es decir, todo el equipo en su conjunto, el psicólogo que atiende o la psicóloga que atiende la llamada, apoyado por el equipo de abogados y trabajadores sociales en su conjunto. En cuanto a los parámetros de gravedad, frecuencia, urgencia y duración de los hechos, todo ha empeorado en los últimos años, en estos 10 años. La duración ha aumentado hasta un 40,9% la proporción de casos de más de un año de duración. La frecuencia también se ha incrementado en un 67,2% de los casos de abuso sexual han sido diarios. La gravedad alta pasa desde un 62,1% en 2008 a 76,3% en el año 2018 y la urgencia se mantiene en los niveles más altos, media alta, en un 95,3% de los casos atendidos. Por tanto, aquí ven todos los parámetros cómo han empeorado sin ningún tipo de excepción. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. Quedo pendiente si luego me quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Bien, y ahora pasa Sonsoles Bartolomé, que es la directora del Departamento Jurídico, que os va a hablar y os va a mostrar algunas de las propuestas que desde la Fundación ANAR hemos realizado para cambiar esta cruda realidad que os ha contado Diana. Adelante, Sonsoles. Bien, buenos días a todas las personas que están siguiendo esta presentación, tanto desde aquí como vía streaming. Después de escuchar la presentación de Diana, de su contenido y del análisis de los datos, hay preguntas que salen solas, ¿no? ¿Podemos continuar así, realmente? ¿Ante esta situación se puede mirar hacia otro lado? Como sociedad, ¿nos podemos permitir estos datos sabiendo que detrás de cada uno de ellos hay víctimas vulnerables que sufren sin medida? Fundación ANAR lo tiene claro. Por supuesto que no. Son, por tanto, necesarios cambios importantes que nos lleven en el camino de la erradicación del abuso sexual infantil y que hagan de todas esas cifras una pesadilla del pasado. Para ello, ANAR ha elaborado toda una serie de propuestas y recomendaciones, las vemos en pantalla, dirigidas tanto generales, ahí está el esquema, tanto generales como dirigidas, ahora, a niños, niñas y adolescentes, a las familias, cómo actuar en familia, recomendaciones a profesionales, a instituciones públicas y recomendaciones para la ley. ¿Por qué todas ellas, a todos estos destinatarios? Porque el abuso sexual no es un problema de la víctima, el abuso sexual no es un problema de su familia, el abuso sexual es un problema de toda la sociedad. De hecho, en palabras de la Comisión Europea, muy preocupada por este fenómeno, la lucha contra el abuso sexual de menores precisa ser abordada desde numerosos frentes, incluso por la sociedad en su conjunto, en un planteamiento multilateral y multidisciplinar. Bien, por cuestiones de tiempo me voy a centrar solo en estas últimas, en las recomendaciones para la ley. Todas ellas fueron aportadas en el proceso de elaboración de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la
violencia. Muchas de las mismas fueron incorporadas por el texto del proyecto de ley que se encuentra de momento en tramitación parlamentaria. Confiamos que el texto definitivo las mantenga y desde luego incorpore todas. Necesitamos un sistema legal que, apostando por la prevención, en la línea que ha señalado ya Diana, favorezca la detección temprana del abuso, facilite la notificación a las autoridades y garantice una intervención en la que el proceso penal contra el acusado en ningún caso cause un sufrimiento mayor a la víctima. Son, por tanto, estos tres ejes, prevención, detección e intervención, en relación a los cuales hemos agrupado nuestras recomendaciones. Somos conscientes que en los próximos días la presentación de este informe va a causar un importante impacto social, pero también que en algunas personas va a provocar cierta incredulidad o escepticismo, ¿no? Parece que esto se da en otros lugares o que es propio de determinadas clases sociales o culturales. Gran creencia errónea que tenemos que desterrar. Por eso la primera propuesta en materia de prevención es concienciar a todos los ciudadanos de que el abuso sexual a niños y niñas existe en nuestro país y además no se trata de un fenómeno aislado. Necesitamos un único protocolo de actuación en todo el ámbito nacional. Consideramos fundamental igualmente garantizar el conocimiento del teléfono chat ANAR como instrumento de prevención, detección y notificación del abuso sexual infantil. No puede ser que ni siquiera un solo menor que se encuentre sufriendo esta situación no pueda recibir nuestra ayuda porque no conoce nuestro servicio. Una cuestión que nos lleva preocupando desde hace tiempo y sobre la que venimos alertando en los distintos foros que participamos es el acceso de los menores de edad a contenidos pornográficos sin ningún tipo de control parental a través de Internet y medios digitales. Vemos en el teléfono ANAR, observamos cómo los menores de edad tienen un acceso fácil, sencillo y muy habitual a este tipo de contenidos, pero también somos testigos de las consecuencias que generan para ellos. Y es que, sin lugar a dudas, los niños y niñas de edades tan precoces no están preparados emocionalmente para entender lo que están viendo. Y ello lleva a que en muchas ocasiones generen consecuencias, que generen en ellos comportamientos sexuales graves que lleven a consecuencias importantes para ellos. Hablamos de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, difusión de imágenes íntimas. Antes, Diana, en relación al abuso sexual por parte de dos o más personas, ha señalado el importante incremento del mismo, el fenómeno de las manadas. Para Fundación ANAR, sin lugar a dudas, este incremento está íntimamente relacionado con el acceso a contenidos pornográficos. La última medida que proponemos en realidad es una medida adicional a la que ya existe. A día de hoy todos conocemos que para iniciar un trabajo que suponga un contacto habitual con menores de edad necesitamos presentar el certificado negativo del registro de delincuentes sexuales. No hemos sido condenados por ningún delito contra la libertad sexual. ANAR considera que no solo debe pedirse en ese momento, sino también de forma periódica. Puede ocurrir que una persona en el momento de incorporarse a ese trabajo, a esa actividad, no haya sido condenado, pero que sí lo sea posteriormente, de forma que podamos tener a una persona condenada por delito contra la libertad sexual en un entorno de menores niños, niñas y adolescentes. El siguiente bloque es el de la prevención y notificación. En este punto consideramos esencial la formación a padres y a profesionales que están en contacto con menores de edad en abuso sexual infantil, de forma que sean capaces de reconocer esas señales o indicadores que ha expuesto Diana ahora mismo de la existencia de un abuso sexual, pero también que sepan cómo actuar, cómo reaccionar frente a la revelación del abuso sexual por parte del
el menor de edad. Esto es fundamental tanto para el cuidado de la víctima como también para el proceso penal que será consecuencia de la denuncia. Hemos visto aquí y hemos señalado cómo todavía sigue siendo el abuso sexual una realidad oculta y silenciosa. Si en realidad queremos que todos esos casos salgan a la luz, es importante que facilitemos a las personas que quieren ayudar la comunicación a las autoridades. Por ello, proponemos que se garantice el anonimato de estas personas de forma que, en el momento de denunciar, de forma que sus datos nunca lleguen al conocimiento del agresor, sin perjuicio de que queden a disposición de la autoridad judicial o policial. En el teléfono ANA recibimos muchas llamadas de personas del entorno del menor que presentan y manifiestan miedo, terror ante las posibles represalias que el hecho de denunciar el abuso les puede suponer, tanto para ellos como para sus familias, donde también puede haber otros menores de edad. De ahí la importancia de facilitar la denuncia en este sentido. Finalmente, consideramos que deben existir recursos especializados en abuso sexual infantil y además estar disponibles de forma suficiente en todas las comunidades autónomas. Pero esta medida se quedaría incompleta, se quedaría a medias si, como ocurre en la actualidad, es necesario el consentimiento de los dos progenitores para que el menor acceda a este recurso. En el teléfono ANA escuchamos en muchas ocasiones como uno de ellos se niega, bien por rencillas o problemas con el otro progenitor, bien porque quiere encubrir a otra persona o bien porque él es el mismo agresor. De ahí que consideremos que sea fundamental que baste con el consentimiento de uno solo de los progenitores para que el menor pueda acceder a estos recursos especializados. Hemos hablado de la importancia de denunciar y de tomar medidas para fomentar la denuncia. Pues bien, en el momento de denunciar es fundamental asegurar la exploración por médico forense y también por psicólogos de guardia expertos en la materia que faciliten al juez y a fuerzas y cuerpos de seguridad la toma de testimonio del menor. Por supuesto, hemos de garantizar la terapia psicológica de todas las víctimas, una terapia que ha de ser inmediata, gratuita y con la regularidad suficiente. Desde luego, no puede ser que la víctima tenga que esperar para acceder a salud mental y que una vez allí la cita que le den con su psicólogo sea una vez cada 15 días. Respecto de los agresores de 14 años, son aquellos que no tienen responsabilidad penal, es decir, cometiendo un abuso sexual no se va a abrir ningún tipo de procedimiento judicial contra ellos porque no tienen esa responsabilidad. Nosotros no queremos demonizarnos porque nos preocupa lo que puedan estar viviendo ellos también. De ahí que solicitemos el reconocimiento médico y psicológico de estos menores, de forma que se pueda observar si realmente ellos mismos pueden estar siendo o han sido víctimas de abusos sexuales u otra forma de violencia. También queremos proteger a los menores de edad que se encuentran en el entorno del agresor y de ahí que cuando en el domicilio del agresor o en el domicilio de la víctima existan menores de edad, deben descartarse otros posibles abusos. Y finalmente, es esencial en este momento de denunciar el momento en que la víctima menor de edad ha dado un paso tan valiente que se encuentre tranquila y segura, en el sentido de que no va a tener que ver a su agresor en el procedimiento. De ahí que solicitemos la suspensión judicial de todo contacto del agresor con el menor. Respecto al último bloque, lo que es la intervención, en primer lugar, decirles que estos delitos han de poder denunciarse en cualquier momento de la vida de la víctima. Somos conscientes, la realidad nos lo muestra, que muchas veces la víctima se reconoce como víctima o es capaz de romper el pacto de silencio que el agresor ha impuesto muchos años después de que sucedan los hechos, incluso a veces décadas. No puede haber una limitación temporal para que puedan presentar denuncia. Consideramos igualmente fundamental
la existencia o la creación de juzgados especializados en violencia contra niños, niñas y adolescentes que garanticen que el juicio se celebre lo antes posible, a través de una rápida tramitación. Desde luego no es de recibo que, una vez presentada una denuncia, tengamos que esperar 1, 2 o incluso a veces hasta 3 años hasta obtener una sentencia firme. Creemos que el procedimiento judicial no puede causar nuevo sufrimiento a la víctima y por ello la debemos proteger. Debemos proteger su intimidad y también la de sus familiares. Por ello promovemos que desde el propio Ministerio Fiscal, desde la propia Fiscalía, se actúe de oficio frente a toda divulgación o publicación de datos que de forma directa o de forma indirecta puedan llevar a la identificación de la víctima. En cuanto a la intervención de la víctima dentro del procedimiento penal, entendemos que la víctima ha de contar su relato, ha de contar lo que le ha sucedido una sola vez a través de un psicólogo experto con las garantías procesales necesarias, quedando grabado toda esa declaración, de forma que el menor no tenga que volver a prestar su testimonio una y otra vez, evitando así la revictimización secundaria. En caso de tener una sentencia condenatoria firme contra un progenitor por abuso sexual, creemos que de forma inmediata y automática se le debe privar de todo derecho respecto del menor. Debe haber una privación automática de la patria potestad. Y finalmente, entendemos igualmente importante que en ese procedimiento judicial deben de declarar todas las personas relacionadas con el abuso, también, por supuesto, las víctimas y también sus familiares. ¿Por qué digo esto? Porque en principio todos los que somos testigos de un delito tenemos obligación de declarar. Sin embargo, la ley exime y da la posibilidad de no declarar a determinados parientes o familiares del acusado, como pueden ser padres, como pueden ser hijos, como pueden ser la pareja o el cónyuge, o como pueden ser sus hermanos. Personas que pueden tener conocimiento de hechos muy relevantes para la prueba del abuso sexual infantil. De ahí que solicitemos que en todo caso tengan que declarar. Hasta aquí mi exposición. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que surja después de la intervención de Benjamín. Pues muchas gracias, Sonsoles. Y ahora ya para ir terminando, voy a haceros un pequeño resumen de las principales conclusiones, porque sé que a veces los medios necesitáis de forma bastante resumida las conclusiones del estudio. Y posteriormente os vamos a poner un vídeo que dura exactamente 3 minutos, en el que queremos con él invitaros a que os suméis y firméis todos contra el abuso sexual. Creemos que somos capaces entre todos de cambiar esto, pero necesitamos realmente, para poder alzarnos como la voz de forma totalmente única de estos menores que nadie ve o que nadie observa, necesitamos la suma de todos vosotros, necesitamos que podáis firmar este vídeo que os voy a comentar enseguida. Pero antes de nada voy a pasar a lo de las conclusiones que os comentaba. En primer lugar, el abuso sexual ha experimentado un crecimiento extraordinario a lo largo de estos años. Estamos hablando de un 300%, es decir, donde teníamos un caso en el año 2008, hoy tenemos 4 casos. Sobre todo han crecido aquellos que tienen que ver con la tecnología, la sextorsión, el sexting, el grooming, y ya tenemos un 22% de casos en los que la tecnología estaba implícita en alguna manera a la hora de cometerse estos abusos. En segundo lugar, deciros que a lo largo de toda una década el análisis que hemos hecho de parámetros, todos los parámetros han empeorado. Hoy tenemos víctimas con mayor duración de los abusos. Tenemos con mayor frecuencia, con mayor gravedad, y el único caso, el único parámetro que no ha aumentado es el de la urgencia, porque ya estaba en las cotas más altas en el año 2008. Las víctimas son en su inmensa mayoría mujeres, hablamos de un 78,3%, pero también queremos llamar la atención
sobre que existen casos de víctimas varones, porque normalmente no pensamos en eso, no nos damos cuenta de que también los niños pueden ser víctimas de abuso. De hecho, 1 de cada 5 es un varón. Y además, normalmente en edades inferiores a 12 años. Por otro lado, nos encontramos con que la inmensa mayoría, un 69% de las víctimas, tuvieron que sufrir el abuso reiteradamente, tuvieron que sufrir abusos sexuales nuevamente durante casi el 81% de los casos, llegó casi hasta un año, y tenemos muchos otros, el resto, que fueron 2 años, 3 años, 4 años, hasta 9 años de tortura para algunas de estas víctimas. Además, nos encontramos con que en más de la mitad de los casos había violencia física o intimidación. Estamos hablando de que para ellos no solamente están viviendo esta situación torturosa, sino que además la están viviendo con esa violencia que se está produciendo en el día a día para ellos. Además, otro punto muy importante es el de qué formas existen, ¿no? El estudio revela, como os ha explicado muy bien Diana, que en la mayoría de los casos se producen o bien por penetración o por tocamientos tanto a la víctima como al agresor. En los casos de penetración, el 10% fue con violencia física. Los síntomas más frecuentes que podemos destacar son aquellos que tienen que ver con los cambios bruscos que se producen en el carácter, los síntomas psicosomáticos, es decir, dolor de cabeza, dolor de tripa, conocimientos y conductas sexuales que no son adecuadas para la edad de la víctima, que nos deben de llamar la atención, y también los casos de agresividad. Ojo con los niños y niñas agresivos, que normalmente tendemos a demonizar, y tenemos que ser conscientes de que pueden estar sufriendo, y que en muchas ocasiones es así, situaciones muy graves que les están afectando. También ojo con la bajada del rendimiento escolar, que no es justificada. Cuando observemos esto, atención, porque este sin duda es un parámetro no solo de abuso sexual, indicativo de abuso sexual, sino también de otras formas de violencia que pueden estar padeciendo, como en el caso de la agresividad. En el 80% los abusos, el 80% de los casos, los abusos no dejaron ningún tipo de huella ni de marca, con lo cual las víctimas se quedan solo, exclusivamente, con su relato para poder defender que efectivamente esto les ha ocurrido. Pero así todo, el 43% de los casos mostraron intención de denuncia. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que su entorno falla. ¿Por qué falla? Porque más de un tercio negaron los hechos. Más de otro tercio no justificaron al agresor. Otro porcentaje muy alto, un 23,9%, no hizo nada. Y lo peor de todo, nos encontramos con que hay un 7,2% que culparon a la víctima de haber sido ellas o ellos los que habían provocado el abuso sexual. Con ese panorama nos encontramos con que solo hay un 10% de casos que encontraron la fuerza suficiente para poder denunciar los hechos. Y para colmo, nos encontramos con que el 2%, 2 de cada 10 de esos casos que llegaron a denunciar, fueron esas denuncias, fueron desestimadas esas denuncias por falta de pruebas. Lo repito, para colmo nos encontramos con que 2 de cada 10 de estas víctimas que llegaron a denunciar fueron desestimadas por falta de pruebas. Nos preguntamos en la Fundación qué tiene que pasar, qué es lo que tiene que ocurrir para que creamos a las víctimas, para que la sociedad reaccione, para que no se queden solas. ¿Alguien se puede imaginar la soledad de un niño o de una niña que puede estar sufriendo este tipo de situaciones y en el que nadie les cree, les culpan incluso? ¿Qué tiene que ocurrir para que realmente reaccionemos? El perfil del agresor es el de un hombre mayor de edad, de la familia o del círculo de confianza, que actúa en solitario y que abusa en la propia casa de la víctima.
pasa desapercibido en la mayoría de las ocasiones. Nadie sospecha de él. Aumentaron las agresiones en grupo, las manadas, pasando de un 2,1% en el año 2008 hasta un 10,5% en el 2018. Ya 1 de cada 10 agresiones sexuales que se producen a menores de edad son en grupo. Es un porcentaje muy llamativo que está incrementándose de una manera muy alarmante y que consideramos en la Fundación ANAR que está íntimamente relacionado, como bien ha expuesto Sonsoles, con el uso incontrolado, con falta de control parental por parte de los padres hacia los menores, uso incontrolado, el acceso a Internet y sobre todo a la pornografía infantil, a la pornografía, donde podemos observar que en estas situaciones se está educando en comportamientos sexuales en grupo, donde además nos encontramos también con que la mujer en muchas ocasiones es degradada, es humillada y también maltratada. Por último, en cuanto a los más pequeños, los más pequeñitos, tenemos que pensar en que son los más desprotegidos, los que tienen menor capacidad de reacción, y lo más habitual, por desgracia para ellos, es la negación de sus entornos, la negación de los hechos en relación a lo que ha ocurrido y lo que cuentan, ¿no? La falta de reacción es sin duda una de las características en este grupo, y en estos casos es más frecuente todavía el archivo por falta de pruebas. También llama la atención que en este grupo, aunque también son mayoría de mujeres, crece el porcentaje de varones hasta un 53,4% y que normalmente se produce por un familiar cercano. Queremos deciros desde la Fundación ANAR que estos estudios son totalmente necesarios para cambiar la realidad, para poder conocerla y, por supuesto, para poder generar ese cambio que tanto se necesita. Pero la realidad es que somos una fundación y necesitamos la financiación para poder seguir realizando estudios como este. Pensad que tenemos una base de datos únicas en nuestro centro de estudios con más de 5,5 millones de registros de llamadas de cualquier problemática que pueda afectar a la infancia. En concreto, este estudio se ha hecho, como digo, con mucho esfuerzo, pero con la claridad de que teníamos que poner de manifiesto una realidad de la que nadie habla o de la que hablan muy pocos y que tenemos que ser capaces de ser conscientes de que hay que cambiarla. El Consejo de Europa tiene un lema que dice que 1 de cada 5 casos de personas, 1 de cada 5 personas en el mundo podrían ser víctimas de abuso sexual durante su infancia. Las estimaciones hablan de que en torno a ese 20 y tantos % de casos de personas que pueden sufrir abuso sexual. Por eso queremos cambiarlo. Y por eso queremos pediros a todos los que estáis viéndonos en este momento, que por favor firméis contra el abuso sexual. Y para ello queremos poneros este pequeño vídeo para que veáis lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando. Dura 3 minutos. ¿Me dejas un momento? Sí. ¿Sabías que el abuso sexual infantil en España es un fenómeno tabú del que nadie habla y mucho más frecuente de lo que puedes imaginar? Puede que tú no lo sepas, pero en Fundación ANAR sí lo sabemos porque llevamos más de 25 años atendiendo más de 300.000 peticiones de ayuda por este motivo. Por eso estamos preocupados, porque además en los últimos años es un fenómeno que se ha multiplicado por 3. Necesitamos tu ayuda. Pedimos que se puedan denunciar en cualquier momento de la vida los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad. Cuando el agresor es un familiar del menor de edad, deben declarar ante el juez tanto el propio menor como sus familiares. Necesitamos la puesta en marcha de campañas de prevención para la población general. Exigimos que se garantice la prueba preconstituida para que la víctima cuente su relato solo una vez ante un psicólogo experto, quedando grabado y evitando revictimizar a los menores de edad. Exigimos que el certificado del registro de delincuentes sexuales, necesario para trabajar habitualmente con niños y niñas, se solicite periódicamente y no solo en el momento de acceso al trabajo.
Entendemos que debe bastar solo con el consentimiento de uno de los progenitores para poder acceder a los recursos especializados en abuso sexual infantil y que deben estar por igual disponibles en todas las comunidades autónomas. Necesitamos entender que los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia son un hecho mucho más común en nuestro país de lo que nos podemos imaginar. Por eso se necesita un protocolo unificado en materia de abuso sexual infantil y adolescente en todo el territorio nacional que garantice el interés superior de los menores de edad. Debe asegurarse que en caso de una condena firme de un progenitor por abuso sexual, se le debe privar automáticamente de todo derecho sobre el menor. En el momento de denunciar debe asegurarse la atención por expertos en la materia, terapias psicológicas para todas las víctimas y, en el caso de agresores menores de 14 años, también reconocimiento y exploración por experto. Deben también descartarse otros posibles abusos sexuales en el entorno del agresor y, finalmente, el juez ha de suspender todo contacto entre el agresor y el menor de edad víctima. Deben fomentarse los juicios rápidos. Pedimos la creación de juzgados especializados en violencia sexual contra los menores de edad, que garantice que se celebre el juicio lo antes posible. Pedimos que no se difunda la identidad de las víctimas de abuso sexual menores de edad y las de sus familias. Instamos a la Fiscalía que actúe de oficio contra todo aquel que difunda o publique esos datos. Instamos a que se garantice el anonimato de las personas que denuncian, para evitarles perjuicios y facilitar que trasladen esa información. Reclamamos que se regule el acceso de los menores de edad a Internet y a los medios digitales para que no queden expuestos a imágenes violentas, pornográficas o poco apropiadas para su edad. Es vital difundir la existencia del teléfono y chat de ANAR para la prevención, detección y notificación del abuso sexual infantil. Firma contra el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Bueno, y ya con esto agradeceros vuestra asistencia y vamos a dar paso al turno de preguntas para aquellas personas que queráis hacer sobre todo los medios de comunicación que queráis hacer alguna pregunta. La luz. Perdón, voy a apagar aquí. Efectivamente, todos aquellos que queráis... Esto se tendría que apagar ahí. ¿Podéis encender la luz? Bien, todas aquellas personas que estáis a través de streaming viéndonos, podéis escribir si queréis hacer preguntas a través del número de teléfono que aparece a través de WhatsApp. Perdón, el WhatsApp de prensa de ANAR. Buenos días, mi nombre es Eva Sotera, soy periodista de la televisión de Castilla-La Mancha. Tengo dos preguntas. Por un lado, me gustaría saber si han podido hacer una valoración de a qué se debe esta tasa de crecimiento salvaje, si es porque nos hemos vuelto una sociedad absolutamente animal o bien porque se denuncia más. Y luego, otra pregunta compleja. Caso práctico. Abusador, con condena firme, reconocido, acuerdo entre las partes, prueba preconstituida a 2 menores. Este individuo no ha entrado en la cárcel porque tiene arraigo familiar, porque tiene un trabajo estable, porque tiene 2 hijos menores, porque comparte custodia con la mujer. Yo les estoy escuchando a ustedes hablar del entorno de las víctimas, de trabajar los padres, pero yo creo que como sociedad y como sistema está fallando, porque ¿qué se le traslada a esas familias que deciden denunciar, que pasan 2 años absolutamente que no se pueden narrar y luego se encuentran con que esa persona, como tiene arraigo, como se arrepiente, como está insertada en la sociedad, sigue haciendo su misma vida
y le ponen una pulserita o unos cursos de recuperación y mantiene el contacto con sus hijos, con los hijos de los niños que van al colegio con sus hijos, se los puede llevar de vacaciones a la playa. En fin, algo está fallando y no sé si este extremo lo recoge la ley, porque el entorno administrativo, familiar, social ha fallado con el agresor. Gracias. Voy a contestar yo la primera pregunta y la segunda pregunta la va a contestar Sonsoles del Departamento Jurídico. En cuanto al por qué ha aumentado este tipo de casos y nos estamos volviendo locos, ¿qué está ocurriendo en esta sociedad? Efectivamente, pensamos que hay dos cosas que son muy determinantes en este fenómeno. La primera tiene que ver con esta realidad silenciada, escondida, la negación de los hechos. Lo hemos expuesto de una forma muy clara. Nadie, absolutamente nadie, cree a las víctimas. Hablamos de un porcentaje claramente minoritario, un porcentaje muy, muy pequeño. Las víctimas se encuentran solas y además cuando son capaces en un momento determinado de atreverse a poner la denuncia, encima, por desgracia, en muchas ocasiones se desestima por falta de pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que visibilizarlos, tenemos que ser capaces de alzar su voz y tenemos que ser capaces, como decíamos, de cambiar esta realidad. Porque en el silencio lo único que se hace es potenciar más todavía este tipo de problemas. Y en segundo lugar, tiene que ver con el tema del acceso a Internet y de forma incontrolada por parte de los menores de edad. Nos encontramos con que está habiendo muchos casos de sexting, grooming, casos de sextorsión, en los que los menores están los abusadores accediendo a las víctimas a través de la tecnología. Son además los casos que más han crecido en los últimos 5 años y vemos cómo la presencia de la tecnología es un grave problema cuando no existe control por parte de los padres. Estamos dando un teléfono móvil con 9 años, en el momento que hacen la primera comunión, a un niño y una niña, y los padres dicen, yo confío en mis hijos. No, es que los niños no tienen capacidad para discernir en esas edades lo que es o no peligroso, y por eso los padres tenemos que ejercer un control parental. Y por otro lado, el acceso a la pornografía infantil, Daros cuenta de que estamos hablando de que cuando los adolescentes en edades de 10, 11 años, con interés puramente exploratorio, saber lo que es la sexualidad, acceden, se meten a hacer una búsqueda en Internet, encuentran la pornografía. Y ahí, como estábamos explicando antes, se están enseñando comportamientos sexuales en grupo en el que en muchas ocasiones se degrada, se humilla y se maltrata a la mujer. Se educan en ese tipo de comportamientos y esto está provocando que exista una mayor violencia hacia las víctimas y mayor propensión a que este tipo de comportamientos se normalicen. En cuanto a la segunda pregunta, Sonsoles. Gracias, Benjamín. A ver si he recogido todos los puntos. Si no te contesto alguno, me comentas. Es verdad que has señalado distintas condiciones, ¿no?, por las cuales el condenado puede salir. Pero hay una importante, es que la pena de prisión tiene que ser inferior a 2 años para que no entre en prisión. Y en cualquier caso la decisión la toma el juez. Por eso para nosotros es fundamental, esencial, básico, vital, juzgados especializados en violencia contra la infancia, y hablo ahí de todo el personal del juzgado, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, equipo psicosocial, de forma que realmente el juez, cuando tome esa decisión, lo haga desde la formación y desde lo que supone. Igual no le lleva a dejarle en libertad. Es igualmente inadmisible lo que comentabas, lo hemos expuesto antes, que desde la denuncia tengamos que esperar a veces 2 y 3 años. Por eso salvamos en cierta manera al menor con la prueba preconstituida, de forma que declare una sola vez, a través de un psicólogo especializado, con garantías procesales, y que eso quede grabado, de forma que ya no tiene que volver al proceso penal, pero aún así es muchísimo tiempo. Y de nuevo nos lleva a los juzgados especializados en violencia, de forma que ellos garanticen que el juicio se celebre lo antes posible, a través de una tramitación rápida. Perdón, sí, gracias. Y luego,
una de las medidas que nosotros solicitamos es que en caso de sentencia condenatoria firme, como has señalado, se prive automáticamente a ese padre de todo derecho sobre el menor, se prive de la patria potestad, es decir, no pueda tener ninguna relación con su hijo o incluso con el resto de sus hijos. Pero si en este caso el abuso no ha sido contra su hijo, ha sido contra vecinos. Bueno, pues ahí la protección vendrá por una medida de alejamiento cuyo que... Sí, efectivamente hay orden de alejamiento, pero lo que quiero decir es que ese abusador sexual con condena firme sigue conviviendo quincenalmente con sus hijos menores. Pero por eso he dicho que cuando hay menores en el domicilio del agresor o en el de la víctima, también es necesario ese reconocimiento médico y psicológico. También debemos protegerles, ¿no? De forma que se haga de manera automática, ¿no? Y es verdad que, decías tú, la pulsera, otros medios, pero si incumple esa medida de alejamiento, si quebranta la condena, probablemente al día siguiente esté en prisión, ¿no? Entonces, bueno, a través de todas esas medidas intentamos garantizar con las propuestas que hemos señalado, en la medida de lo posible, la mayor seguridad para los menores que pueden estar en ese entorno del agresor. Gracias. A ti. No sé si hay más preguntas. Yolanda es la directora, Yolanda Domínguez es la directora del Centro de Estudios y ella nos va a hacer alguna pregunta. Gloria. Ay, Gloria Domínguez, perdón, que he cambiado el nombre, estoy buenísimo yo. Gloria Domínguez, perdón. Súbete al atril mejor, para que se te pueda ver. Muchas gracias por las preguntas que nos habéis hecho llegar. Pregunta Carlota Fominaya, de ABC. Dice, ¿este tipo de delitos se da en todos...? Perdón. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Lo tienes enchufado? No, yo antes tuve, bueno. Sí. Sí, decía que pregunta Carlota Fominaya, de ABC, si este tipo de delitos se da en todos los entornos socioeconómicos. Bueno, pues por la experiencia que tenemos en las líneas de ayuda de ANAR, y además esta es una pregunta que siempre nos hacéis, desafortunadamente sí, es decir, en todas las esferas sociales, culturales, nos encontramos este tipo de delitos, porque además, como hemos reiterado a lo largo de toda la exposición, están muy silenciados y muy ocultos y se viven dentro de las casas y nadie sabe nada. Entonces, esto sucede, digamos, en todos los entornos socioculturales. Pero sí tenemos que incidir, por supuesto, y cómo no, que existen factores de riesgo y factores de protección. Entonces, bueno, eso también va a estar en la situación individual de cada uno de los menores de edad. A mayores factores de riesgo, más protegido va a estar el menor de edad. Pero, como decimos, se da en todos y absolutamente todos los estratos de la sociedad, todas las formas de violencia. Gracias. Pasamos a otra pregunta. Marisa Coan, de Público, pregunta, ¿qué hay que poner en marcha? Perdonad. Pregunta Marisa Coan, de Público, ¿qué hay que poner en marcha para garantizar que los casos de abuso sexual no se desestimen en la fase de instrucción? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que se crea el relato? Bueno, pues ahí Diana en su exposición lo ha repetido varias veces, yo en la mía también, incluso Benjamín. Pasa por la formación de los profesionales. Hemos visto en los datos que dejan marcas. Hemos visto en los datos como en la mayoría de las ocasiones no dejan marcas, de forma que lo que tenemos es el relato del menor, que ha de ser escuchado por un profesional formado específicamente en abuso sexual infantil. Noemí, de Radio Nacional, pregunta, el informe ha recurrido al testimonio de las propias víctimas, atendiendo al espíritu y visión del mundo desde ANAR, el derecho de los niños a ser escuchados. ¿Sigue nuestra sociedad ajena a la voz de la infancia?
Sí, efectivamente, así es. La sociedad sigue totalmente ajena a la voz de la infancia y por eso hoy nosotros a través de este acto queríamos servirles de plataforma para que se escuche su voz, para que nosotros a través de lo que estamos escuchando en nuestro día a día, en ese volumen tan grande de peticiones de ayuda que recibimos a través del teléfono y del chatanar, queremos de alguna manera hacer un reflejo a través de este tipo de actos en los que con un estudio como este podamos poner sobre el papel los datos que realmente reflejen lo que es su auténtico testimonio y para que no exista duda, no son opiniones, son datos muy firmes, muy bien elaborados y muy refrendados científicamente para poder demostrar lo que es la realidad de lo que le está pasando a nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Marta Borraz, del diario.es, pregunta: el estudio muestra que se han multiplicado por 4 los abusos en una década. ¿Tiene que ver con el aumento, con un incremento como tal del delito con el paso de los años o con una ruptura del silencio cada vez más habitual? ¿Hasta qué punto podemos asociar el dato con uno u otro factor? Nosotros en las propuestas que hacíamos era, una de las propuestas, el facilitar la comunicación, la denuncia del delito de abuso. Sin lugar a dudas, en los últimos años hemos avanzado. Se han realizado reformas. Tenemos pendiente de salir una ley importantísima de protección de infancia y adolescencia frente a la violencia. Y en ese sentido, yo sí considero que ha habido avances que nos han podido llevar a una mayor notificación. Pero por otro lado, lo señalaba antes muy bien Benjamín, las nuevas tecnologías que tanta potencialidad positiva tienen han abierto una nueva vía a nuevas formas delictivas que antes no existían. Hablamos del grooming o del sexting con ese envío de material sin consentimiento. Sí, también Marta Borraz, del diario.es, hacía una pregunta técnica. Dice: no entiendo de los datos sobre qué falla en el entorno, sobre qué se calculan. Es un 37% de casos, en un 37% de casos hubo negación, pero del total de casos, lo mismo con negligencia, la justificación y la culpa. Sí. Yo creo que puede contestar tú misma, Gloria, que eres la directora del Centro de Estudios, la que mejor sabe de estadística de la Fundación ANAR, socióloga, y yo creo que es la persona que mejor puede explicar esta pregunta tan técnica. Muy bien, pues en este caso hemos analizado el total de factores que han fallado. Como entenderéis, en un mismo caso pueden fallar varias cosas, no solo una, desgraciadamente. Entonces el porcentaje se calcula del total de factores que pueden haber fallado. Sí. Yo creo que eso es todo lo que nos han enviado por WhatsApp. No sé si hay alguna otra pregunta más de las personas que estéis aquí presentes. Bueno, pues con esto damos por concluido el acto y por favor no olvidéis animar a todas las personas que conozcáis a firmar contra el abuso sexual porque entre todos podemos cambiar esta realidad. Muchas gracias a todos.